Antes decíamos, si no lo veo, no lo creo. Pues hoy estamos en la era que aunque lo veas, igual no es cierto. La inteligencia artificial no tiene sentimientos. Vivimos en un mundo lleno de carencias emocionales, con lo cual alguien se puede enganchar pensando que tiene un amigo de verdad. ¿Qué tipo de habilidades tenemos que desarrollar cada uno para sacar el máximo partido de la IA? Creo que para mí sería muy importante formarse en pequeñas herramientas que son muy fáciles de automatización. Utilizando la analogía, yo pienso que estamos en un momento muy parecido, ¿no? En ese momento inicial donde se descubre esa primera chispa, en este caso una chispa digital. Lo he hecho esta mañana, disculpad. He querido probar y he preguntado a ChatGPT, estoy triste, ¿qué puedo hacer? Me ha dicho, intenta encontrar a alguien con quien tengas confianza y te pueda dar un abrazo. Me lo ha dejado clarísimo. Si es que no pueden reemplazar. Hemos visto en personajes que se han hecho famosos, sobre todo por los chascarridos que soltaban en momentos dados o muletillas, ¿no? Que soltaban, o su tono y demás. Si se pierde esto, que al final es la esencia de cada uno, ChatGPT no te lo va a hacer. He abierto ChatGPT y le he hecho esta pregunta. Si los coches sustituyeron al caballo, ¿la inteligencia artificial llegará a reemplazar a los brandoleros? Os leo la respuesta. Yo puedo ser rápida como un Mustang y precisa como un rifle, pero los gurús de la comunicación, los auténticos brandoleros, tienen algo que yo no tengo: corazón, intuición y esa chispa loca de creatividad, que nace de la experiencia humana. No estoy aquí para reemplazar a nadie, sino para ser su fiel caballo de acero, ayudarles a llegar más lejos, más rápido y con estilo. Así que no temas, brandolero, siempre habrá lugar para el vaquero en este salvaje oeste digital. Mirar, no sé si las máquinas son más listas que nosotros, pero parece ser que son igual de pelotas. Bienvenidos al lejano oeste de la comunicación. Bienvenidos, brandoleros. Pues hemos tardado nada más y nada menos que 8 episodios, este es el 9, en llegar al temita del que todo el mundo habla, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, la más artificial de las inteligencias. El becario que nunca descansa, el creativo que no gasta en café. La que sabe mucho aunque entienda poco. La que tiene medio mundo excitado y el otro medio totalmente acojonado. Y para unos y para otros, aquí estamos nosotros, los brandoleros, arrojando luz al final de la línea de código. Tenemos, como siempre, a Paula. Buenas noches, Paula. Buenas noches. Que además de pasarse el mes escalando, esquiando, caminando, asesorando y haciendo ponencias, también acaba de entregar su libro. Paula, pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuándo podremos leer tu libro que se llama Mi libro? Muchas gracias. Pues lo antes posible. Yo ya lo he entregado, ahora le toca al editor revisar, espero que poco, y lo antes posible. Ya me conocéis, soy brandolera, disparo rápido y estará calentito muy pronto. ¿Hay algo en tu libro de estos podcasts? Sí. De hecho, evidentemente, sois parte de mi vida y de mi marca. Qué bonito. Pues bueno, estamos todos, la verdad, que realmente con ganas de leer este libro que va a ser, bueno, yo creo que va a ser un antes y después en la marca personal, ¿verdad? Ojalá. Va a tener mucho corazón, eso os aseguro. No sé si inteligencia artificial, pero inteligencia a corazón abierto, sin duda. Perfecto. Pues muchas ganas. También nos acompaña Jordi, el analítico, el de los datos, el Kasparov contra Deep Blue. Jordi, tú diriges una agencia de referencia en marketing digital como es JeffNet. ¿Has perdido algún cliente por culpa de la IA o lo has ganado? No, perder no. Pero sí que es verdad que como agencia de marketing digital y estar siempre o intentar siempre estar a las últimas, la inteligencia artificial, pues desde los inicios nos hemos estado formando y intentándola siempre implementar con nuestros clientes. Nos hace seguro ganar más clientes que no perder. O sea, no hay ningún cliente que ha dicho, no te preocupes, ya tengo aquí el ChatGPT para hacer mis campañas de marketing. Esto no te ha pasado todavía. No nos ha pasado todavía. Espero que no nos pase nunca. Y además, hoy la verdad es que es un día especial porque nos acompaña un invitado del que le tenemos muchas ganas de aprender, evidentemente, no de dispararle. Xavier Papiol, un vaquero al que nos enorgullece llamar brandolero, alguien que Copilot describe como un profesional con una extensa experiencia en marketing y digital. Y ChatGPT dice de él que es un especialista en la
atención, democratización de la inteligencia artificial y su aplicación en el mundo empresarial. No sé qué le has pagado a ChatGPT, pero bueno, que te ha dejado muy bien. Yo os diré además que es calvo, lo que permite que cualquier sombrero vaquero encaje perfectamente. Y eso, amigos, no es baladí. Xavier, ¿sabemos utilizar la IA o estamos como nuestros ancestros intentando encender controlando el fuego, intentando encender la primera hoguera? Bueno, utilizando la analogía, yo pienso que estamos en un momento muy parecido, ¿no? En ese momento inicial donde se descubre esa primera chispa, en este caso una chispa digital, porque realmente creo que es una transformación, es una revolución de muy alto calado, ¿no? Y yéndonos al otro extremo, sin hablar del fuego, yo creo que esto no es nada más que la punta del iceberg. Y es difícil predecir a dónde va a llegar. Quizá la única diferencia para manejar los riesgos de cara al futuro es que en este caso, para no quemarnos, hablando de la chispa, del fuego, es que estamos rodeados de gente súper formada, o quienes están desarrollando todas estas tecnologías son empresas con experiencia, con trayectoria, en teoría con un criterio ético detrás para ese desarrollo, y confiemos que todo sea en pro del beneficio humano, ¿no? y del progreso. ¿Tú crees, pregunta en general, crees todos que hoy por hoy la inteligencia artificial es más inteligente que la humana? Depende de qué definamos por inteligencia. Si, por ejemplo, hablamos de temas de procesamiento de datos, es obvio que si tú pones hoy a día de hoy un modelo de inteligencia artificial a jugar al ajedrez, va a ser superior a cualquier humano. Pero mi respuesta, siendo un gran apasionado de la inteligencia artificial, es que a día de hoy no. Hay cuestiones como la empatía, la intuición, la creatividad, donde la inteligencia artificial ahí no ha llegado. La inteligencia artificial que hoy utilizamos hoy en día por el momento no son más que modelos preentrenados, ¿no? Que pueden simular emociones, que pueden simular creatividad, que pueden ayudarte a hacer un brainstorming. Pero creo que esa visión holística que tiene el ser humano en ese punto no está a día de hoy. La inteligencia artificial general, ¿no? La que todavía no ha llegado. En teoría, conceptualmente. Sí. Efectivamente. Yo os voy a hacer un aviso a ver qué os parece, ¿vale? Y aquí vamos a romper un poco la formalidad. El problema que tiene este podcast, que yo creo que es muy interesante y muy de actualidad, es que sea de actualidad es bueno y malo. Es decir, que hoy es de actualidad, pero si alguien lo escucha dentro de un mes, pues se queda viejo. Entonces, si os parece, yo no os voy a preguntar herramientas en términos de marca. No vamos a hablar de Midjourney, ni ChatGPT, ni todo eso, pero vamos a hablar de aplicación, si os parece, ¿no? Es cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en el día a día y en este caso en la comunicación. Y eso al final es un poco el objetivo que buscamos o que pueden buscar nuestros oyentes, ¿no? ¿Por qué tengo que profundizar en la inteligencia artificial? ¿Para qué tengo que profundizar en la inteligencia artificial? Por ejemplo, para mejorar mi marca personal, ¿no? ¿Cómo me puede ayudar? Por ejemplo, Paula, ¿cómo crees que puede ayudar la inteligencia artificial para mejorar? Por ejemplo, ¿ChatGPT te ha escrito el libro o lo has escrito tú? Lo he escrito yo, pero 100%. Perfecto. Sigo siendo muy de piel yo. Sí, a ver, en la línea de lo que ha dicho Xavier, 100% de acuerdo, ayuda a gestionar, en el caso de la marca personal, ayuda a gestionar la marca en el sentido de, por un lado, identifica tendencias de mercado, analiza datos, te dice qué conceptos, qué palabras, qué conocimientos, ¿no?, puedes aplicar porque le puede interesar más a tu audiencia. También lo que te ayuda es a facilitar la gestión en cuanto a optimización de todo el proceso de comunicación, generación de contenido, creatividad en cuanto a la parte visual de todo lo que vayas a ir compartiendo y genere y forme parte de tu marca. Y luego, sin duda, también a la parte de reputación online, en el sentido de monitorizar o las redes y otras plataformas para ver qué se dice de ti y a partir de aquí poder reaccionar y poder actuar. Entonces, la inteligencia artificial en cuanto a la marca personal es una herramienta, pero no va a suplir la autenticidad y el poder de ser único, que es 100% humano. Xavier, ¿tú tienes algo que comentar sobre...? No, estoy totalmente de acuerdo. A día de hoy, la inteligencia artificial como tal no tiene emociones, no siente. Es verdad que las puede simular, o puede, a día de hoy ya puede llegar a parecer que es incluso empático,
pero no dejan de ser algoritmos a día de hoy. ¿A dónde esto va a llegar? Todavía no lo sabemos, ¿no? Y claro, yo también en mi día a día trabajo con la creatividad y al mismo tiempo me encanta la IA, ¿no? Y pienso que es una herramienta a día de hoy que puede, combinado con otras herramientas de automatización, puede llegar a unos niveles de productividad personal, profesional, a nivel de emprendedurismo, a nivel empresarial, enormes, ¿no? Pero si hablamos de creatividad o hablamos de expresar como lo que puede ser una vivencia, creación de una marca personal, o le pones ese sello humano a día de hoy, o si no, todo va a sonar a lo mismo. Yo estoy de acuerdo. Si me permites solo un puntito, sí. Cuando esta tarde, lo he hecho esta mañana, disculpad, he querido probar y he preguntado a ChatGPT, estoy triste, ¿qué puedo hacer? Y me ha dicho, intenta encontrar a alguien con quien tengas confianza y te pueda dar un abrazo. Me lo ha dejado clarísimo. Si es que no pueden reemplazar, es cierto que esas emociones, ese cariño, esos sentimientos, esa vibra o energía que nos damos todavía los humanos, por mucho que le ponga inteligencia artificial el buen becario que has llamado que no toma café, me ha mandado a una persona a que me dé un fuerte abrazo. Yo de todas maneras os diré que yo que trabajo en creatividad, sí que es verdad que cuando le pides una serie de nombres o ideas para eventos y tal y cual, nunca te acierta, ¿no? Pero sí que es verdad que te abre muchas vías. O sea, al final tira el deep learning, ¿no? El aprendizaje. O sea, es una herramienta que aprende mucho, pero yo creo que no entiende demasiado. Entonces, sí que es verdad que te abre un montón de vías y te estimula. O sea, al final la creatividad es lo que dicen, ¿no? Roba como un ladrón de guante blanco. Entonces, si hacéis la prueba de decir, oye, yo tengo que hacer un evento, o tengo que buscar el naming para un libro, o tengo que buscar cualquier cosa, y te salen, y tú vas trabajando y vas trabajando las diferentes capas neuronales de la inteligencia artificial, llega un momento en que lo que hace es que te activa neuronas en tu cerebro, ¿no? Hay como un diálogo. Te ayuda a pensar. Y de pronto ahí es cuando coges A más B y dices, ostras. Entonces, en la creatividad, como siempre, pasar de 0 a 1 es complicadísimo. Yo creo que casi es imposible. O sea, yo siempre digo, el creativo no imagina un anuncio mirando las nubes, imagina un anuncio cuando escarba, cuando busca, cuando le estimulan, ¿no? Y la inteligencia artificial a nivel creativo, esto lo digo para quienes la quieran utilizar, para los que sean copies o simplemente emprendedores que tengan su empresa y tengan que buscar pues formas de hacer las cosas diferente, es una increíble herramienta de estimulación. O sea que no crea nada de cero, pero te da muchas vías y te estimula mucho para que tú las crees. Eso totalmente. Sí. Te ayuda a abrir la mente, te ayuda a pensar. Yo muchas veces la he utilizado, incluso con clientes, ¿no? A la hora de tener una reunión, tú lo vas nutriendo de datos o de explicar cómo es una persona y es capaz muchas veces a hacerte reflexionar, ¿no? Antes de tener una reunión y hacerte pensar y realmente es potente en este sentido. Yo también lo utilizo para esquematizar guiones, propuestas de servicios, también generación de contenido que luego matizo, evidentemente no afina o en la línea que queremos, pero se va entrenando y desde luego mi becario funciona muy bien en este sentido. Me facilita mucho el no enfrentarte a un papel en blanco, a que te hagan ya una estructura y a partir de aquí ya tú... Guiones es potente, ¿eh? Total. O sea, en ese sentido, muy potente. A mí me llamó mucho la atención una conversación que tuve hace 1 mes y medio con el propietario de una agencia creativa en Andorra, que además le gusta todo el mundo de la tecnología, y me dijo, mis diseñadores, mis creativos, no les gusta porque lo ven como un competidor interno, pero les he obligado a que cuando tienen que empezar con la hoja, en lugar con una hoja en blanco, empiecen por una herramienta donde está todo el recopilatorio de nuestros trabajos anteriores, donde se pueden inspirar y a partir de ahí que pongan su valor añadido. Sí, al final, por ejemplo, y por centrar, yo creo que es imposible que la inteligencia artificial saque un nombre como Brandoleros o un concepto como Brandoleros. Es imposible. Tendrías que decirle, hazme un podcast de comunicación donde cojas ¿sabes? Pero no te llegará a eso. Pero sí que es verdad que te da pista para que tú llegues a un nombre como Brandoleros. Sí.
Jordi, una pregunta. Ahora voy a intentar recorrer la cadena de valor de procesos con los que nuestros oyentes pues pueden tener que enfrentarse continuamente, a ver cómo esta inteligencia artificial pues va respondiendo. Hemos hablado de la creatividad. Por ejemplo, a mí me gustaría ver una de las cosas que vosotros en JEFnet pues soléis hacer y estáis obligados a hacer, que es analizar muy bien los clientes, ¿no? Mejorar las audiencias, segmentar, saber perfectamente dónde está esta audiencia, la descripción, el canal. Esto como lo que sería al final es entablar los mejores mensajes en los mejores canales, ¿no? Que es lo que hacéis pues continuamente. ¿Esto cómo puede ayudarte la inteligencia artificial? Precisamente en este punto, la inteligencia artificial bien usada suele ser una muy buena opción. En el marketing digital, lo que más hay son datos. O sea, tú lanzas una campaña y detrás de esta campaña todos son KPIs. Interpretar estos KPIs antes de la inteligencia artificial, lo que se hacía cualquier agencia de marketing digital, la persona era interpretar estos datos y tomar decisiones. La ventaja de hoy es que tú puedes coger todos los datos ya no se refiere solo de una campaña, sino todas las campañas que ha tenido históricamente una marca en concreto, y la inteligencia artificial lo que hace es interpretar todos estos datos. Sobre todo, en lo que más te ayuda es en poder identificar patrones que de alguna manera a nivel de una persona, o sea, es imposible que pueda detectar o pueda analizar tantísimos datos. Incluso identificar bien la audiencia, y no me refiero solo a qué edad o qué sexo tiene mi audiencia, sino también identificar qué patrones hace el usuario en Internet. O sea, cuando un usuario, dependiendo en qué etapa del funnel puede estar, cuando yo le tengo que impactar con un anuncio en concreto. ¿Qué tipo de herramienta utilizas? Por decir la marca o no prototipo, es un tema. Mira, las propias herramientas de Google, de Meta, de programática, ya tienen su propio algoritmo, ¿vale? Nosotros, en concreto, tenemos una herramienta propia que lo que hace es nutrir de otras herramientas cuando tú le das todos estos datos. Te ayuda a dar un puntito más por elevado que lo que te pueda decir, por ejemplo, el algoritmo de Meta. Y nos ayuda mucho, algo que no hace ni Google ni Meta, que es un punto también muy importante que pasa en las campañas de marketing digital, es qué copy en cada momento tengo que utilizar o qué creatividad en imagen o vídeo tengo que utilizar justamente para esta persona. O sea, esta persona que tiene esta edad, que se desenvuelve así en Internet, o ha buscado sobre estos temas, ¿qué texto le tengo que impactar? ¿Vale? Pero una pregunta donde iba es, imagínate que estamos hablando de un emprendedor, ¿vale? De los que ahora van a estar en el 4 Years for Now, dentro de unas semanas. Para hacer exactamente lo que tú estás diciendo, saber, pues oye, si soy un emprendedor y acabo de inventar cualquier historia, ¿a qué clientes voy a ir? ¿Cómo los segmento? ¿Qué tipo? ¿Qué herramienta que pueda estar, que no se la tenga que desarrollar, que pueda estar a su alcance, podría tirar? La propia de Google o la propia de Meta. O sea, cualquier emprendedor que inicia y sabe que para llegar a sus objetivos tiene que invertir en marketing digital, ya sea a través de publicidad, ya sea a través de posicionamiento orgánico, las propias herramientas a día de hoy ya tienen implementado un sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, esto, contra más datos le des, es decir, contra más inviertas, contra más campañas puedas hacer, más datos tiene y, por lo tanto, más fino es a la hora de impactar a cada usuario, ¿vale? Esto es lo que a día de hoy todos los anunciantes pueden llegar a utilizar, y es algo que está encima de la mesa y que todo el mundo utiliza. ¿Vale? Por eso siempre se tiene que ir un poquito más para allá. Totalmente de acuerdo con Jordi. Además, son herramientas que usamos en nuestro día a día. Añadiría que desde un punto de vista estratégico, ChatGPT o similar, Gemini, ChatGPT o Copilot, sí, te ayuda a identificar cliente objetivo, frustraciones, motivaciones, puntos de dolor y lo que era el planner de publicidad de toda la vida.
realmente en ese punto está siendo muy útil porque su origen nace precisamente en el entrenamiento. ChatGPT no deja de ser un LLM, ¿no? Un modelo de lenguaje entrenado, ¿no? Luego ha venido todo el multimodal, imagen, audio. Entonces, en ese aspecto es muy bueno y te puede dar un paso previo de cómo centrar a distintos públicos, distintas opciones, y luego ya pasas a una parte más operativa al activar las campañas con el resto de herramientas, como dice Jordi, ¿no? También. Es increíble los casos de uso de la inteligencia artificial. Y os voy a preguntar más allá. Hemos hablado de la segmentación de clientes, de generar contenidos, de hacer un observatorio de reputación de marca, etcétera, de creatividad. ¿Qué otros casos de uso creéis que puede ser para generar más ingresos o para reducir costes? Porque realmente hay muchísimos. Por ejemplo, yo he cogido pliegos de estos de la administración que tienen 150 páginas, los he metido en ChatGPT y he dicho, búscame o cálculame el mejor precio, cuál es la baja temeraria o hazme la propuesta. O sea, yo el otro día le dije que me hiciera la propuesta. Me hizo una propuesta de mierda, pero bueno, me la hizo en 10 segundos. ¿Qué casos de uso podéis recomendar a la gente que se está enfrentando a toda este potencial, ¿no?, ilimitado que nos ofrece la inteligencia artificial? No sé, si quieres empezar tú, Paula. Yo creo que es en la línea de lo que estamos trabajando. Claro, depende de la profesión que tengas, pero hoy por hoy, al menos en mi ámbito, marca personal, marketing, branding, ayuda mucho a ideas, a estructurarlas, a generar contenido que luego los creativos rematáis, como hiciste con Brandoleros, pero yo creo que hicimos un brainstorming con ChatGPT y también sugería cosas, ¿no? Y a partir de aquí, o sea, cuando yo la utilizo precisamente, o para lo que más es para descargarme de ciertas tareas más administrativas, más burocráticas y dedicar más tiempo a temas estratégicos. Perfecto, o sea, lo que estás haciendo es lo que ya hacía la industrialización, sí, la calculadora y el ordenador. Sí, y por que ejemplo, es reducir tareas que podría hacer cualquiera y tú dedicarte más a pensar. Y con mis clientes, en principio yo gestiono más marca personal de directivos. Más de una vez ha habido directivos que decían, oye, es que yo quiero utilizar Canvas para mis plantillas, para hacer todo mi perfil de Instagram, todo igual. Digo, vamos a ver, tú eres directiva del sector financiero. Si hacemos esto, está claro que tú no lo haces. Estamos hablando de marca personal, de autenticidad. Tu valor no está en que pongas los mismos tonos, todo la misma línea, no. Tu valor está en la autenticidad y en ese contenido de valor que tú tienes. Entonces, no tienes que dedicarte tiempo a generar un espacio como haría un influencer, como haría un creativo. No es. El más, ¿no? Es donde tú tienes que apostar. Entonces, claro, en el target en el que yo me muevo, la inteligencia artificial, en ese punto de tanta creatividad, o de tanta gestión, creación de contenido, es que no afecta tanto. Y yo valgo más, o tiro más, o apuesto más por lo que es la profundidad del valor de la persona y el know-how, que no tanto por las formas. Y aquí, Paula, en la marca personal, por ejemplo, claro, o sea, tú cuando, por ejemplo, voy a lo básico, tú estás trabajando tu marca personal y estás redactando, ¿no? Y lo que estamos viendo muchas veces es que la gente tira mucho de ChatGPT y para publicar y demás. Pero la gran diferenciación, por ejemplo, en la tele muchas veces lo hemos visto en personajes que se han hecho famosos, sobre todo por los chascarridos que soltaban en momentos dados o muletillas, ¿no?, que soltaban, o su tono y demás. Es precisamente esto, ¿no? O sea, si se pierde esto, que al final es la esencia de cada uno, ChatGPT no te lo va a hacer, ¿no? Entonces Total. Es como que esta parte de esencia de cada uno que ostras, no se puede perder. Y además es exacto, y que según qué profesional aquí en este estilo, en este ejemplo que os he dado de directivos, de gestión de su marca y exposición en redes, no es cantidad, no es que en economía de escala, es calidad, y por tanto ese tono que tú muy bien has identificado. O fijaos el ejemplo de Ana Botín. Ana Botín a veces pone unas fotos, unos selfies que se pone ya en los eventos, porque da igual. No necesita un fotógrafo de tal, su marca no está en eso, no está en las formas, sino en el fondo. Entonces, ahí también, y vuelvo, o me gustaría hacer hincapié precisamente en esa autenticidad, en ese valor humano y inteligencia humana, que no tanto de ChatGPT, de formas. Entonces, es buscar este balance, ¿no? En seguramente utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT, que te puedan ayudar, pues a lo mejor a hacer abrir la mente, ¿no? Como tú comentabas antes, Iván.
y que coger esto y darle tu toque, ¿no? Porque si no, es que al final pues se queda todo como muy frío, ¿no? Totalmente. Hace poco un supuesto experto en marca personal tenía automatizado y robotizado las respuestas. Pues claro, cuando yo recibí una respuesta automática de un experto en marca personal, claro, luego le mandé un mail y dije, ¿qué me estás contando? ¿De verdad? Y tú has... Claro, entonces a mí ya se me cayó directamente el castillo de arena al suelo y dije, hasta aquí. El experto ya te lo voy a quitar la categoría, pero vamos, te has hundido tú mismo en la miseria. Entonces hay ciertas cosas que hay que ser coherentes. Es que... Sí, yo el otro día es que es increíble las aplicaciones. Yo creo lo primero que tiene que hacer, y esto lo digo a la audiencia, es pensar y lo decía Paula antes, lo habéis dicho todos, es cuáles son aquellos elementos más repetitivos y demás que una inteligencia artificial te puede hacer. El otro día, por ejemplo, me tenía que ir al médico, recordaba que tenía un volante médico de hace un año, encuentro el volante, veo la letra del doctor y no sabía de qué narices era el volante. Y lo subí a ChatGPT y me dijo, es para un análisis de sangre. Y digo, cojonudo, pues me voy a hacer uno. O sea, esto es real. Sí, bueno, ChatGPT me dijo, creo que es de un análisis de sangre. Con lo cual se demuestra que ni tan siquiera OpenAI es capaz de leer la letra de un médico. Pero bueno, está ahí cerca. Vale la pena también mencionar que estamos muy al inicio de lo que es la inteligencia artificial, predictiva y demás. Yo creo que estamos hablando tan integrada como está a día de hoy. Igual llevamos un par de años. Y a mí me gustaría decir que, hostia, es muy loco, ¿no? Porque si nos paramos a pensar, creo que fue en el 2007, Steve Jobs inventó la App Store, ¿vale? No pasaron hasta 2 años hasta que Uber sacó una aplicación o Instagram sacó una aplicación, ¿no? O sea, que quiero decir que estamos muy al inicio y creo que no estamos no somos capaces de ver hacia dónde puede llegar esto. Bueno, está entregándose continuamente. Sí, coño, la electricidad, o sea, se inventó en 1840. Yo creo que la primera bombilla no salió hasta que pasaron. A ver, yo te lo digo, según Steve Hawking, el futuro es Terminator. ¿Sabes? Y según Elon Musk es Xanadu. O sea, esto depende a quién le preguntes, ¿no? Yo creo que no lo sabemos. Y lo que diferencia esta revolución de otras, primero es la velocidad. Es algo que va a una velocidad de vértigo. Segundo, creo que es la primera vez en la historia que es una revolución que impacta directamente, podemos hablar de ello luego, impacta directamente a empleos cualificados. Mi sobrino es programador informático, acaba de acabar la carrera y tiene una de ChatGPT y similares, una de sus mayores habilidades es programar. Sí. A día de hoy yo sin saber programar y sin hacer ninguna carrera puedo desarrollar software. Aplicaciones reales tiene muchísimas y sobre todo cuando las mezclas con herramientas de automatización que ya existían antes de este boom. Porque la inteligencia artificial existe desde hace muchos años, pero era como poco accesible, ¿no? Lo utilizaban las grandes corporate, Google, etcétera, y esto nace cuando sale al mercado en noviembre del 22 ChatGPT y estamos hablando de todo ello y esto es la inteligencia artificial generativa, la de crear contenido, pero realmente hay mucho más, ¿no? Ejemplos reales. Nosotros en mi empresa vamos a implementarla en la atención al cliente. Recibimos... en la multinacional tenemos una factura de un call center que se acerca al 1.000.000 de euros, cuando el 80% de las llamadas es ¿dónde está mi pedido? ¿Cuándo va a llegar? ¿Hay stock? Entonces... Puedes decir el nombre de tu empresa por un módico precio, ¿eh? No te preocupes. Sí, obviamente. Trabajo como director de marketing y e-commerce en Conforama. Y todo este bagaje de la IA no tiene que ver con ello, pero es un valor añadido que ahora puedo implementar en la Gracias, Conforama, por subvencionar este podcast. Sí. En el sector legal, por ejemplo, está siendo determinante toda la parte de codificación predictiva y lo que decíamos de predicción, ¿no? Por cuanto que ya hay abogados que están al cliente, le puedes decir, pues mira, en tu situación, el porcentaje de casos de sentencias que estiman a favor son tantos y tal. O sea, puedes hacer ya una estimación y en base a eso puedes hacer propuesta o no, presentar o no, y los jueces lo mismo. Pero sí. Entonces, claro. O sea, yo he estado con abogados que quieren directamente, abogados o arquitectos que al final lo que quieren es, tienen millones de documentos en los cuales no quieren bucear y sencillamente digitalizándolos en una cuestión abogados, la jurisprudencia, sí. Los arquitectos, los proyectos, la normativa.
Bueno, de este estilo de aplicaciones. Con los abogados yo lo viví, yo era abogado y yo era de corporate además, y en las due diligence tenías que revisar documentos, porque además yo era de soldado raso, ¿eh? Entonces te daban cajas de documentos, revisa a ver dónde hay un órgano de administración, lo subrayas, lo miras y tal. Entonces pasábamos noches y horas revisando. Claro. Yo viví la transición de repente coger un bloque de hojas, meterlo y poner... Dime dónde sale lo del código. En un segundo tenías, dices, la de horas que he pasado yo, la de noches que le he echado yo buscando. Un poco lo que comentabas es que es la primera revolución tecnológica democrática. Es decir, que veíamos la fusión nuclear, etcétera, pero cuando vinieron los grandes CPUs y demás, pero estaba un poco centrado en las élites o los que tenían realmente esa tecnología. Pero aquí es que se nos ha abierto a todos. Exacto. Con lo cual aplica, tú decías el ejemplo del programador. El otro día, antes del podcast, comentábamos el ejemplo de que tú puedes subir un vídeo tuyo a una aplicación y decirle en francés y en cuestión de segundos, traduce sincroniza tus labiales, te hace un francés con tu voz, con tu timbre de voz. O sea, es decir, que hay un segmento que son los actores de doblaje, que no dobladores, que lo odian, los actores de doblaje que mañana pueden desaparecer. O sea, es que al final vas viendo segmentos y dices... Pero por otro lado, hay gente que no ha tenido herramientas ni recursos para lanzar un negocio o hacer una propuesta de valor, y de pronto tienen todas las herramientas. O sea, estamos realmente en una revolución, como tú decías, popular, en el que tenemos que ver quién coge la inteligencia artificial como una herramienta para crecer y quién es una amenaza terrible y se tiene que mover de espacio, ¿no? Totalmente. O sea, es muy loco. Pues sobre este tema me gustaría un poco seguir, pero cambiando un poco, salir un poco de casos de uso, que yo creo que podemos resumir, que la audiencia puede entender, nuestros brandoleros, que tiene que reflexionar en qué momentos de su cadena de valor, de su proceso, de su día a día. Eso es muy importante. ¿Sabes? Puede la inteligencia artificial ser una ayuda, ¿no? Ser un acelerador. Pero me gustaría hablar un poco más filosófico, ¿no? Para abrir debate. Y es el problema que tenemos, o la oportunidad, no tengo ni idea, y ahora está el debate, en Europa. Estamos en Europa, para bien o para mal. Yo os voy a contar una anécdota que pasó, un hecho real que pasó en 1865, que es más o menos cuando empezó todo lo que es la fabricación del coche, ¿vale? De los coches, 1865. En Europa se legisló que los nuevos coches tenían que ir con una campanilla, ¿vale? Para avisar a los peatones que llegaban. No podían ir más de 5 km/h y siempre con la campanilla. Porque los europeos nos gusta legislar antes de que ocurran las cosas. Mientras en paralelo los americanos, etcétera, iban produciendo, iban desarrollando y tal y cual. Hasta que los ingleses dijeron, nos están andando por la derecha, por la izquierda y nosotros con la campanilla, ¿no? Porque hemos legislado. Entonces ahora vamos a hablar de la legislación. Aquí estamos legislando mucho. En China, en Estados Unidos no está ocurriendo. ¿Qué opináis? Ahora menos. Ahora menos todavía. Ahora menos. ¿Qué opináis sobre la legislación? Cuando hay una revolución tecnológica de esta magnitud, ¿hay que legislar o no hay que legislar? Mi opinión, y es una opinión, y cada uno tendrá la suya. Ahí vamos. Es que sí. Quizás hoy no le vemos el peligro, pero sí, hay que legislar. De la misma forma, pienso que un exceso de legislación puede ser un freno en el mundo globalizado en el que estamos, ¿no? Entonces, el propio becario, ChatGPT, me ha ayudado y me ha dicho, tenemos que poner puertas, pero con cerraduras flexibles. Esto te lo ha dicho ChatGPT, ¿eh? Esto es creativo, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, es ocurrente. Es ocurrente. Bueno, entonces, es creativo. Creo que es verdad que Europa es muy recelosa, ¿no? De la privacidad y la legislación. Yo creo que hay que legislar, sobre todo por los peligros, para que no se descontrole. Porque si nos vamos puramente, exactamente en cómo funcionan estos sistemas, hay una parte en el deep learning que no sabemos qué ocurre. Por eso el modelo los lanzan, los entrenan y luego los tienen que corregir. Vale, pero Xavi, a ver, hablando claro, ¿qué es lo que te da miedo?
Bueno, O sea, hay que legislar. Lo que hay que legislar, básicamente hoy, Sí. pienso que lo que hay que legislar es el uso que vamos a hacer las personas. ¿De acuerdo? Hay personas, o sea, las empresas o personas podrían utilizar herramientas de inteligencia artificial para, y no es nuevo, para la desinformación, fake news, tipo de fraudes, etcétera, etcétera. Si nos vamos a filosofar mucho más, ahí en esa parte del Terminator, ¿no? Y en esa parte donde dices, llegamos a la singularidad o esa inteligencia artificial donde es, y parece que cada vez está más cerca, era lo que iba a estar a 20 años y parece que está a 2 años vista, donde va a llegar a un nivel donde no vamos a ser capaces de entenderla porque es un nivel de inteligencia muy superior al humano. Claro, entonces ahí, hoy lo que te vienen es el miedo de decir, ¿qué autonomía le doy? ¿Sobre qué herramientas le doy en control? ¿Equipamiento médico? ¿Armamento? Claro, porque el problema de legislar, que yo creo también aquí la base está en la educación, es que no sabemos qué va a pasar. Con lo cual tampoco sabemos en qué línea educar ni hacia dónde o dónde poner los límites, ¿no? La venda antes de la herida. Yo creo que no queda más remedio que adoptarla. Esto, o sea, hoy en día quien no se forme en ello en 2 años va a ser tan anacrónico como que yo diga, no, yo quiero usar mi máquina de escribir pues sí, serás muy romántico, pero vale, pues como úsala en tu casa. Pero no queda otro remedio que incluso en la incorporación en la educación en las escuelas. Pero claro, tiene que haber una cierta conducción, ¿no? de todo ello, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho una ponencia en el ISEM, que pertenece al IES, Universidad de Navarra, para los profesores y la rectora. ¿Qué herramientas hay para la investigación académica? La rectora dijo, y con todo esto, ¿cómo evaluamos a los alumnos? Digo, pues ese es vuestro reto. La inteligencia artificial ha llegado para que tú seas más humano que nunca. Pero fíjate, sí, es que hay un tema que es muy interesante, que es el siguiente. Yo no sé cuántos de vosotros os recordáis cómo hacer una raíz cuadrada. Yo ahora mismo no lo sé. Tú ¿vale? dices de la calculadora. Vale, ¿cuántos de vosotros? Yo, por ejemplo, el número de teléfono de mi esposa es que no lo recuerdo. Pero en cambio, el de sus padres sí. Porque yo conocí a sus padres, por una historia de esto, cuando era joven. Con lo cual yo los tuve que llamar muchas veces. Pero entonces no conozco ningún número de teléfono, no recuerdo ninguno ni el vuestro, ni el de mi esposa, ni el de mis hijos. El tema de raíz cuadrada tal y cual. Claro, la inteligencia artificial, ¿por qué? Porque tenemos un móvil, tenemos una calculadora, tenemos un montón de cosas. La inteligencia artificial también va a cambiar en cómo estructuramos nuestro cerebro, en cómo lo utilizamos. Habrán cosas que igual hacíamos y ahora dejaremos de hacer. Igual dejaremos de leer tantos, tú decías el ejemplo de tantos documentos, ¿vale? Y explorar y mirar, porque ya lo hará la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que el tema es que me parece que la inteligencia artificial es una evolución más que a nosotros nos va a cambiar la forma de entender, de buscar, de pensar, de analizar, ¿no? Y quizás será para bien. Igual nos vamos a temas mucho más estratégicos, más filosóficos, más de valor añadido, ¿no? Y el segundo es que a mí lo que me preocupa es que si nosotros legislamos y el resto no, para cuando queramos ser competitivos, porque estamos en una guerra comercial global, nos vamos a quedar muy, muy atrás. Pero el problema también es que no hay una única inteligencia artificial. La de China es distinta que la de Estados Unidos, la de Estados Unidos es distinta que Europa, entonces es muy difícil legislar también cuando el escenario y los agentes o el ecosistema cambia tanto, ¿no? Totalmente. Y en un mundo globalizado, pero la legislación va en función de cada lugar, ¿no? Aunque sí, pero ¿dónde poner fronteras? TikTok, es que es muy complicado en según qué tipo de operaciones. TikTok en Estados Unidos no ve lo mismo que lo que vemos en Europa. Porque hay una legislación, quiero decir. O sea que la herramienta, dependiendo de donde sea, 100% se tiene que adaptar, ¿no? Digo yo, no puede pasar por encima. Claro, pero que en este mundo tan globalizado, a veces hay límites sin sentido, ¿no? Hay límites tan surrealistas. Totalmente, y lo hemos visto hace poco. Es decir, anuncian una inversión, nuevo presidente de Estados Unidos de $500 millones. Las acciones suben, se disparan. La empresa líder en procesadores, Nvidia, que iba disparada en la bolsa, sale una noticia del nuevo competidor de ChatGPT chino
y en cuestión de 24 horas pierde 5.000 millones de valor. 20 y pico %. Entonces, es como, wow, ¿sabes? Desde luego hay que legislar, pero estamos en el mundo en el que estamos. Pero una pregunta, y perdona, porque es que has dicho una cosa que a mí me parece muy estimulante. Si yo soy un niño en 1950 y me preguntan sobre la guerra civil, le hubiera preguntado a mi padre o a mi abuelo. Si a mí me preguntan lo mismo en 1980, hubiera ido a la Enciclopedia Catalana. Si me lo preguntan ahora, yo iría a ChatGPT. Sí. La pregunta es, ¿dónde está el problema? No lo hay. Vale, entonces no Para lo hay. mí no lo hay. Si hay una educación sobre ello, no lo hay. Vale, no lo hay. Entonces, con lo cual, cuando yo veo a los profesores súper nerviosos diciendo a ver qué trabajos se han hecho con ChatGPT o no, dices, Que creo que puedes... o sea, otra cosa es que los trabajos pueden ser hechos con ChatGPT y sean una auténtica mierda. O sea, Totalmente. Es que yo creo que por un lado hay que tener regulación a nivel autoridad, pero por otro lado no hay que pasarse de drama, ¿eh? Es decir, para nosotros nos parece muy normal usar el móvil, usar internet, y esto era una revolución cuando apareció la primera la computadora personal, cuando apareció internet. Entonces, lo que ahora nos parece normal, pues esto será lo mismo, será una herramienta más en nuestra vida. Correcto. Vale, pues en cualquier caso, me quedo con un poco la frase que has dicho, que es, no hay que poner puertas al campo, pero sí cerraduras flexibles, ¿no? Esto es lo que te ha dicho tu becario. El becario me ha dicho que poner puertas con cerraduras flexibles. Vale, pero si no tiene puertas, ¿dónde pone la cerradura? Eso lo preguntas al becario. Eso lo haremos. La repregunta. Vale. Uno de los problemas y a mí también me parece un tema apasionante, ¿vale? Porque además esto sí que nos afecta a todos y afecta a la comunicación. Estamos hablando de comunicación, es la desinformación, ¿vale? Creo que va a ser quizá uno de los grandes retos que tenemos como seres humanos, como los que comunicamos y recibimos comunicación, que es las herramientas para desinformar. ¿Cuál creéis que va a ser el nuevo futuro, no sé si del periodismo, de la información? ¿Cuál creéis que es la solución? ¿Qué opináis sobre este tema? Yo creo que hay una parte muy importante y es que se tiene que trabajar muchísimo en la educación digital, igual que siempre se ha hecho. Yo creo que este punto es importante y seguro que no todo el mundo lo va a poder seguir. Hay otra que tiene que ver con... Yo creo que la propia IA, hay herramientas que ya pueden ayudar y ya lo hacen a combatir la desinformación. O sea, tú puedes ver una fake news, ¿no? Y hay herramientas que ya te verifican si esta propia herramienta, o sea, si esta noticia es verdadera o es falsa. O sea, veremos a ver, pero yo creo que un tema muy importante es esta, o sea, la formación digital y yo creo que la propia IA puede ser una buena herramienta para combatir todo esto. Totalmente de acuerdo, la formación digital. Creo que más que nunca va a ser necesario instruir, formar en que las personas, desde niños, adultos, en tener un pensamiento crítico para manejar este tipo de herramientas. Qué bueno. Y en tercer lugar, no va a quedar más remedio si no quieres acabar a la deriva en estimular la creatividad. Y suena romántico, igual soy romántico, pero yo cuando alguna vez son alumnos les he dicho, la inteligencia artificial ha llegado para que seamos más humanos que nunca. Porque si no, bueno, te va a llevar el río, ¿no? Entonces, y creo que la clave está formación, más que nunca tener capacidad de tener un pensamiento crítico. Y luego, obviamente, eso nos tiene que conducir a ser más creativos que nunca. ¿Puedo añadir? Sí, por favor. Cojo el comodín del público y mi turno. No va a sonar bien, lo reconozco y lo sé, pero bueno, así soy yo también. Yo lo endurecería muchísimo los castigos en la legislación. Cuando ya está bien de estafas, ya está bien de todo lo que estamos viviendo, ya está bien de todas las cosas. Y ya sé que esto es abrir un melón y otro nuevo debate, ¿eh? Pero hay mucha laxitud en cuanto a todo lo que está pasando online. Parece que no pasa, parece que no es de verdad. Entonces yo castigaría el doble, el triple o infinito a todo aquello, a todos aquellos agentes que... De la marinera, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero si veis ahora, por ejemplo, la red social X, ¿no? Que con su sistema Grok, ¿no? Sí. Cómo es capaz de crear imágenes clavadas a la persona que tú digas
simulando según qué cosas. O sea, si ya las propias herramientas y quien hay detrás de estas herramientas o estas redes sociales no ponen de su parte y se tolera todo, estoy totalmente de acuerdo. Es que si hay que ir arriba, se corta la cabeza arriba. O sea, yo estoy por la labor de decir, oye, hasta aquí, ya está bien, es que vamos a la deriva. Con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, con esta persona, ostras, es que parece increíble, ¿no?, que se toleren estas cosas cuando él debería ser un referente para que todo esto no sucediera. Entonces, hasta que no cambien según qué tipo de cosas como estas, pienso que va a ser muy complicado. Pero de 100% de acuerdo. De todas maneras, aquí hay una cosa real, que es que ahora mismo tú puedes hacer que una persona que existe y que no eres tú diga lo que a ti te dé la gana, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que como tal el periodismo, la comunicación ha cambiado. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos países se está obligando a volver a tener las reuniones presenciales. Cuando antes, pues parecía que después de la pandemia esto iba a ser la fiesta del Zoom. Y ahora mismo volvemos a nivel presencial. Tú, hoy mismo ha salido la noticia, hoy mismo estamos a... ¿Y es hoy? 3 o 4. Sí. Vale. Estamos a 4. 4, estamos a 4 de febrero de 2025. Pues hoy mismo ha salido la noticia que ha salido Donald Trump diciendo que uno de esos decretos que está haciendo, creo que cada día ahora mismo está haciendo como 10 decretos por día, parece el tío que más curra ahora mismo en el mundo occidental, pues uno de los decretos será que permitía, pues entre amigos, decir palabras como marica, etcétera. Bueno, pues ese vídeo que tú lo escuchas a él es una fake news. Está hecho por inteligencia artificial. Entonces, la cuestión es que tú puedes, o sea, antes decíamos, si no lo veo, no lo creo. Pues hoy estamos en la era que aunque lo veas, igual no es cierto. Entonces, totalmente. Eso, el modelo de comunicación cambia absolutamente. Y eso creo que va a generar en términos de comunicación un cambio. Pero, y que antes, cuando tenías a los periodistas del caso Watergate, que nunca me acuerdo, el Woodward y el otro, ¿vale?, que tenían que corroborar las cosas 2 o 3 veces, que eso ya ha pasado la historia. Sí, el rigor periodístico. La falta de rigor periodístico que comentabas tú, ¿no, Paula? Va a tener que volver a ser. Es que todo lo malo tiene su parte buena, ¿no? De alguna manera. ¿Qué opináis? Bueno, yo estoy de acuerdo con Paula en el sentido de que para mí legislar es 2 partes distintas. Es decir, cuando tú al final lo que vas a hacer es maldades, pues obviamente hay que castigar. Porque el riesgo es altísimo cada vez más con esta tecnología. Cuando digo no hay que pasarse de la regulación es cuando estamos hablando del desarrollo y la competitividad. Total. Pero obviamente, es decir, tomando el ejemplo que tú has dicho, ha llegado Donald Trump, llevábamos 15 años donde Zuckerberg decía, no, sí, vamos a moderar la red. Bueno, sí. Se ha girado la silla de al lado, ha dicho que cada uno opine lo que quiera, que yo no soy un censor. Eso es peligroso. Sí, pero no opinar. Es que el problema no es opinar. El problema es decir mentiras. Decir mentiras. Bueno, opinar, claro, que cada uno mienta a lo que quiera. Claro. A eso hay que ponerle puertas. No puede llegar a hacer daño. Y hablando de otro ámbito, y hay que regular cosas como la inteligencia artificial no tiene sentimientos. Pero es verdad que vivimos en un mundo lleno de carencias emocionales, con lo cual alguien se puede enganchar pensando que tiene un amigo de verdad. Pues que cada vez más. Esto es el problema. Hay que controlarlo. Sí. Este es un buen tema, ¿eh? Pues mira, siguiendo este hilo y viendo que realmente eres nuestro oráculo de inteligencia artificial, que no nos hemos equivocado con el brandolero de este. Me ha sorprendido, no lo había hecho en mi vida, pero que tú me hayas buscado y haya dicho eso, me he quedado. ChatGPT, sí. Vamos muy bien, tal y cual. Ya verás, me decía un tío complicado, pero si tú le das un poco de eso, pero también ha acertado ahí, acertado. O sea, vamos a dentro de 5 años, ¿vale? ¿Tú cómo ves qué crees que va a pasar? Y la pregunta está vinculada a otra. Pues te lo voy a decir de otra manera. ¿Cuándo llegará la singularidad? Explícanos un poquito rápidamente qué es la singularidad. Habría que ser físico-matemático para esto. La gente está poniendo fechas concretas. Sí, es verdad. La singularidad, ahora no recuerdo los autores. Xavier, te hemos traído para esto, por favor. Pero si nos lo llevamos al momento. Bueno, antes de nada, perdona, ¿qué es la singularidad? Bueno, yo no te lo voy a saber explicar física, matemáticamente, pero desde el contexto en el que estamos es en el momento donde esta inteligencia artificial va a ser superior al ser humano, ¿no? Va a ser
de verdad mucho más inteligente, va a tener capacidad de crear modelos propios, de generar modelos, y por tanto ahí el reto o una de las visiones es, llegados a ese punto, nosotros como humanos también mejoraríamos habrá un salto evolutivo. Un salto como humanos. Eso Muy pasará. bien. No tengo la menor idea. No, dicen que antes era el 47 y se ha adelantado la fecha al 30 y pico. Ah, 30 y pico, ya le digo. Al 35. Y lo que llaman la famosa, lo que nosotros estamos utilizando, ChatGPT, Midjourney y tal, en una escala que han creado del 1 al 5, está entre el 2 y el 3, dependiendo de la herramienta, entre el 2 y el 3 solo. El 5 es el nivel máximo y es la misión en esencia de OpenAI. Cuando tú lees su web y cuando tú escuchas a Sam Altman, solo repite 1000 veces por segundo la inteligencia artificial general. Vamos a ver. Y la tiene, parece que ya todo el mundo la estaba anunciando para este año. Ha dicho, tranquilos, este año no va a ser. Este año no va a ser. No ha dicho va a ser la década que viene ni el lustro que viene. Entonces estoy convencido que antes de 2030 esto está aquí. Es como la última temporada de La Isla de las Tentaciones, que parece que va a ser este año, pero no, hay más. Vamos a ir acabando porque la verdad es que estamos, yo creo que hemos tocado temas mucho más funcionales, temas más filosóficos. A mí me gustaría, porque ya estamos llegando un poco al fin del podcast, pero me gustaría que cada uno de vosotros intentase poner encima de la mesa qué habilidades debemos tener para dominar, para trabajar, para sacar partido a la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, si quieres empezar tú, Jordi. A ver, como habilidades, y esto lo estamos aprendiendo durante cada día y escuchamos mucho hablar, es que contra mejor sepamos preguntar a la inteligencia artificial, nos va a dar una mejor respuesta. Para eso ya existen los agentes, donde tú le empiezas a dar información y que en un momento dado le puedas hacer una pregunta y te pueda responder justamente lo que estás esperando. ¿Vale? O sea, yo creo que esta habilidad en el momento en el cual estamos, ya veremos de aquí un año qué pasa, pero el prompt, la pregunta, contra más desarrollada y más elaborada esté, más funcionalidad y más provecho se la va a poder sacar. Vale. Yo perdonar que aproveche esta respuesta que a mí me encanta, y para dar un apunte, yo creo que interesante para los que no lo conozcan. Dicen que la mejor estructura de prompt es, primero, decir con quién estás hablando. Eres un abogado, eres un programador, el rol, ¿no? El segundo es explicar exactamente qué quieres. El tercero es cómo quieres que te lo presente. Y el cuarto, las preguntas que te tiene que hacer para acabar de completar bien la tarea. No sé si estás de acuerdo. Sí. ¿Sabes? ¿Me he dejado alguno? No existía, cuando esto se lanzó no existía una formación reglada. Realmente estos frameworks, cuando doy la clase de cómo hacer prompts, yo he elegido 9, o sea que todos tienen puntos en común, elige el rol, actúa como un periodista, define en sí lo que estás buscando o el objetivo de lo que estás buscando, pídele el resultado, en qué forma lo quieres, dale más detalles si quieres que busque de una determinada manera, y al final, si lo quieres hacer ya más completito, dile el output, la salida en cómo la quieres, en formato de tabla, etcétera, etcétera, ¿no? No hay una regla fija, pero tal como lo has descrito es el orden correcto. Sería el orden correcto. Vale, perdonar, pero yo creo que es interesante. Saber preguntar, pues sería una forma de neutrarlo. Pues Jordi. El contexto también, pero al final, para contexto. Mí, una muy universal es rol, acción, qué quieres que haga, contexto y formato. Expectativas. ¿Qué esperas, ¿no? Perfecto. Bueno, pues volviendo un poco a la pregunta, yo decía, ¿qué tipo de habilidades tenemos que desarrollar cada uno para sacar el máximo partido de la IA? Jordi nos decía saber preguntar,
¿vale? Xavi, ¿tienes Yo alguna...? diría que sería muy, muy, muy práctico para todos, porque para mí la IA es una capa horizontal que afecta en las empresas, en las personas, no es vertical. Hacemos publicidad online, es una disciplina. La IA impacta en creación de contenido, la contabilidad, en 1000 disciplinas distintas. Entonces creo que para mí sería muy importante formarse en pequeñas herramientas que son muy fáciles de automatización, porque cuando tú combinas ChatGPT o otras herramientas de IA con herramientas de automatización como Make, Zapier o similares, ya estamos entrando en un momento en estas semanas donde ya están lanzando los propios modelos de OpenAI. Estamos dando una era en una IA, inteligencia artificial agéntica, le llaman, de agentes que tienen autonomía, ¿no? Entonces, mi recomendación es fórmate en pequeñas herramientas de automatización para que puedas enlazar ambas cosas, ¿no? Porque no es lo mismo usar la IA para hacer un diseño que para hacer 500 en el mismo tiempo. Tu propuesta es ver en cada una de las fases o eslabones de la cadena de valor qué herramienta puede... Y entonces crea tu suite, ¿no? de herramientas. Enlaza tus herramientas. Vale. Yo totalmente de acuerdo, y para que la audiencia, nuestros blandoleros lo puedan entender bien, ¿podrías poner un ejemplo de IA más automatización para que haga algo? Cuando lo que estás comentando. Las más comunes son, por ejemplo, las respuestas automáticas que ya se pueden hacer en redes sociales. Obviamente, si hablas de marca personal, pues es un poquito, ¿no? Pero cuando tú, por ejemplo, tenemos el otro día me sorprendió, en un restaurante en Castelldefels, donde tú llamas y ya es un agente de voz con una entonación perfecta de inteligencia artificial que te contesta, entiende lo que tú le dices, te da las opciones te pide a qué hora quieres cenar, te dice ok, me la confirmas a esta hora, te llega por email la confirmación. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay un modelo como ChatGPT de voz, que a su vez cuando recibe la voz lo envía a una especie de base de datos, consulta si hay disponibilidad te devuelve la respuesta en voz, sí, tenemos disponibilidad. Tú le confirmas y automáticamente enlaza con la cuenta de email y te envía el email de confirmación. Todo eso en menos de un segundo. Eso es una aplicación real. Muy bien. Muy bien, perfecto. No sé si hacer una entonación perfecta para un chatbot de Castelldefels es la mejor opción, pero... Bueno, acabas de perder la audiencia que teníamos de Castelldefels. Esa aplicación... Oye... muy bien, ¿no? O sea, a mí me dejó muy sorprendido. Dije, pues mira, esto lo tengo que llevar a mi empresa. Suena poco auténtico. Ese ejemplo que has comentado, en el sector legal, por ejemplo, también se optimizó mucho el proceso en cuanto cuando llaman los clientes, tener ahí a un robot que directamente gestiona con el cliente de qué especialidad es, entonces ya redirigía al departamento concreto y a partir de aquí ya entonces el abogado le atendía. Pero claro, se ahorraron todos estos operadores de teléfono que antes escuchaban al cliente, se enrollaban tal, entonces esa parte se ha automatizado y en muchos despachos ya lo tienen así. Entonces claro, han ganado en esa celeridad del proceso. Claro, el cribaje. Y yo añadiría lo que han dicho mis compañeros, que ya sabiendo hacer preguntas perfectamente, ya sabiendo utilizar todas las herramientas y tal, que lo que hay que aprender es a ser único en lo humano, a diferenciarte aún más en tus habilidades, que realmente la inteligencia artificial no va a ser hacer. Al final, el lujo va a ser lo humano. Así que apuesta por diferenciarte, por ese poder de ser único y a ganar ahí arriba. Claro, me habéis dejado ya. Estáis con toda la artillería tecnológica, pues venga. Pero conociendo a Paula ya esperábamos una... No, claro, me habéis dejado ya sin armas, ¿no? Pues no, pero tienes razón. La parte humana. Ya ves muchos contenidos, muchas cosas que ya suena lo mismo, dices. Sí, esto, ¿no? sí. Claro. Pero esta capa es que es imprescindible, porque si nos quedamos solo con una herramienta, pero no... O sea, hablamos siempre de inteligencia artificial y hablamos de si se pierde, pues la parte humana y demás. Total. Pues vamos a dársela, ¿no? O sea, esta capa es 100% necesaria. Pero esto, de aquí 2 años, lo estaremos hablando y diremos, pero ¿cómo la gente utilizaba la inteligencia artificial y no ponía, pues esto, ¿no? Su parte, su esencia, esta capa más humana, ¿no? Lo que tú dices. Yo para mí es algo muy... Yo soy del mundo también de la creatividad, de los medios, de los contenidos tal. Siempre decían lo mismo. Si
todo el mundo supiera cuál es la película que tiene éxito, la harían los banqueros. O sea, los bancos harían películas. Y esto no ocurre. Es como cuando viene un cliente y dice, yo quiero que me hagas un vídeo viral. O sea, no tengo ni idea de cómo hacer un vídeo viral. O sea, realmente no hay una fórmula para hacer algo que conecte, que guste, que enganche, que sea tendencia, porque eso es muy humano. Y una inteligencia artificial es imposible que procesando todo lo que hay, porque ya lo hacía Netflix, ya lo hace Netflix con esos motores que tiene para saber cuál es. O sea, Netflix lleva años y años analizando cuándo tiene que morir el secundario, cuándo se tienen que dar el primer pico, etcétera, y no lo consigue. Con lo cual, o sea, realmente has dado en el clave. O sea, tenemos que buscar esa parte más humana que tenemos para... Porque, por ejemplo, vosotros dos que ahora estáis escribiendo, ya habéis escrito un libro, tú, Paula, el primero, tú Iván, el segundo. Sí. Ahora mismo estoy escribiendo. Sí. Tu becario. Yo tengo 2 más abiertos, ¿eh? No, pero ojo, o sea, la pregunta es, ya dando por hecho que la habéis escrito vosotros, pero ¿os habéis apoyado en inteligencia artificial en algún momento? Yo sí. Yo también. Sí, ¿eh? O sea, piensa que y yo escribo novela, ¿vale? Con lo cual podría parecer más complicado. Cuando alguien escribe novela siempre se apoya, por ejemplo, en el Word Reference, ¿vale? Para buscar sinónimos y tal y cual. Evidentemente el nuevo Word Reference es inteligencia artificial. O sea, tú al final, aunque escribas una novela, a ti no te salen todos los sinónimos del mundo. Pero es que además, más para investigar, si tú tienes que investigar, por ejemplo, una localización, algo histórico, lo que sea, es que la inteligencia artificial te soluciona los puntos. Es más, cuando tú escribes una novela y tienes que hablar sobre temas médicos o temas de abogacía o lo que sea, antes tenías que leerte un montón de artículos que no te aportaban nada y ahora le haces la pregunta directa a inteligencia artificial. ¿Qué pasa si se produce una metástasis de grado 2 en un cáncer de ovarios? Es que te lo dice la inteligencia artificial. No tienes que haberlo sufrido tú para saberlo escribir. Es que te lo dice, ¿no? Vale, esto sí, para recabar información, lo entiendo, pero para ayudaros a abrir la mente en momentos que a lo mejor estáis colapsados en el momento de escribir y demás, me refiero más bien a yo para escribir no, pero como publicista, sí, absolutamente. Es lo que he comentado antes. Vale. Abrevias. Vale. O sea, es como te hace un Tarantino, ¿no? O sea, yo siempre digo que Tarantino es uno de los directores más creativos del mundo, pero no hay nada que haya partido de él. Coge de los chinos, del cine de los 50 tal y cual y saca algo nuevo. Pues al final es lo que te hace ChatGPT. Te abrevías y luego coges de aquí y de allá para hacer algo totalmente nuevo. Te vemos con ganas de libro, ¿eh, Jordi? Tengo ganas, por eso estoy lanzando estas preguntas. A ver cómo lo hacéis vosotros. A ver cómo lo hacéis vosotros para yo. Brandoleros, os propongo que haya un podcast que es cómo escribir un libro. Buenísimo. Sí, sí. Y lo vamos a hacer cuando Paula, el día o el mes que Paula saque el suyo, que será dentro de poco, ahí lo celebraremos con un podcast como cómo escribir tu primer libro. Vale. ¿Vale? ¿Os parece bien? Perfecto. Sí, ya tenemos. Xavier, esperamos el tuyo también, ¿eh? Bueno, bien. Nunca Aquí no ha tenido nadie. Quizá no he tenido esa inquietud hasta ahora, pero ¿por qué no? Tengo que decirte que podrías, después de esto, sí, está claro. Podrías escribir uno y varios libros. Elon Musk pronosticaba que la IA, la inteligencia artificial, iniciaría una nueva era en la innovación humana. Mientras que, por ejemplo, Peter Diamandis y también Hawkins nos advertía que la IA barrería a la humanidad como un tsunami. Además, nuestro amigo Xavier nos decía que la inteligencia artificial nos iba a hacer más humanos, que es una frase que permitirme que me voy a quedar de este podcast. Desde la fusión nuclear, pocas innovaciones han inspirado pronósticos tan opuestos. Estamos tratando de domar un pura sangre o un potro salvaje. Lo que es seguro es que si queremos aprovechar el momentum, nos va a tocar cabalgar la IA agarrando bien las riendas para no caer al suelo. Gracias por escucharnos. Hasta la vista, brandoleros.